Otro concepto, aparte del de ídolo, que es bueno, tenemos que tener esta idea, ¿no? De que es algo que va a intentar competir con Dios, ¿no? O que se va a oponer a Dios. Igualarse a Dios, eso sería un ídolo. Ahora bien, ¿qué es adorar? Ahí sería lo que hacemos respecto al ídolo, ¿no? Porque para que un ídolo sea ídolo, ¿qué tendría que ser? Adorado, ¿no? Porque yo las monedas de 10 pesos, yo no les podría decir que son mis ídolos o algo así, porque yo no les rindo adoración, ¿no? Entonces yo les doy otro uso, que es el de gastarme el dinero, ¿no? En cualquier cosa. Entonces, en mi caso, o en el caso de la mayoría, estoy seguro, no incurrimos, ¿no? En ese pecado. No rendimos adoración. Es más, ni siquiera veneración, yo creo. Entonces, en ese caso, no habría problema en tener ese tipo de imágenes. Pero fíjense, si volvemos al diccionario, que es adorar, y aquí fíjense bien cuántos significados hay. Aquí me pone cinco. Entonces, cuando el protestante diga, es que tú adoras. Bueno, a ver, cuando a mí me señala de que tú adoras, ¿cuál de esos cinco se refiere? ¿No? ¿Cuál de esos cinco significados? Vamos a verlos. Dice reverenciar o rendir culto, el primero, a un ser que se considera de naturaleza divina. O sea, ¿por qué hago este énfasis de ver cuál significado es o a qué quiere decir él con eso? Porque nuestro idioma es así de rico y tenemos que tomar, bueno, aclarar desde un principio en el diálogo a qué nos referimos con adorar. Pero acuérdense, el diccionario no es palabra de Dios, al final tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Para saber o guiarnos qué es adorar. ¿A qué se referían las personas en la Biblia con qué era adorar? Porque ahora ya en este tiempo, después de 20 siglos, pues los significados pueden cambiar, ¿no? Así pasa con las palabras. Dice reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Dice reverenciar o rendir culto. Aquí, por ejemplo, el protestante podría escudarse en decir, ¿sabes qué? ¿Tú reverencias a los santos? Sí. ¿Les rindes culto? Nosotros vamos a decir que sí. Eh, entonces, puede decirnos, ¿no? Que ya estamos adorándolos, estamos idolatrándonos. Los consideramos de naturaleza divina y si no, ¿no? Esa sí sería la diferencia. Dice aquí rendir culto a personas o consideradas sagradas o santas. Aquí, por ejemplo, sí pueden entrar los santos. Fíjense, en el segundo significado dice adorar a San Simón, a la Virgen, por ejemplo. Aquí nos pone ejemplos, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a encontrar que la otra vez yo les comenté que había un texto católico que decía adorar a la Virgen. Y es un texto católico, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasó? Aquí es lo que les decía, es que la palabra en español tiene más de un significado. En este sentido, no está mal dicho cuando digo adorar a María, pero ¿qué está mal entonces en eso, digamos, en esa frase? ¿Qué yo entiendo por adorar? Eso es el problema, ¿no? Si yo entiendo que yo digo adorar, pero no me refiero a que le estoy divinizando, como cuando yo digo adoro a mi mamá o adoro a mi novia, no, aunque yo lo estoy diciendo y usando esa palabra, no lo estoy divinizando. Ah, bueno, entonces en ese sentido no está mal, siempre y cuando no creas que son dioses, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, dice sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. Aquí ya no tiene nada que ver con algo religioso, es cuando tú quieres mucho a alguien. Dice adorar a su hijo. Ustedes adoran a sus hijos, no está mal. Bueno, así es nuestro idioma. Entonces el problema es que la Biblia tiene que traducirse a nuestro idioma. Entonces la traducción tiene que procurar ser fiel o usar palabras que sean fieles al significado que se quiere dar originalmente en el texto original. Ese va a ser un problema, el de la traducción. ¿Sí? Dice por aquí, por ejemplo, dice gustar de algo extremadamente, ¿no? Por ejemplo, adorar la música. También se puede usar como adorar, orar o rezar, ¿no? Entonces, cuando el católico ora a un santo, aquí el protestante puede ampararse con el diccionario y decir, bueno, aquí dice que orar es adorar, entonces estás adorando a un santo, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que aclarar. Entonces, por eso surgen estos malos entendidos, ¿no? En los diálogos. Tenemos que aclarar esos conceptos. Por ejemplo, aquí, ya de manera más clara, la iglesia que enseña de qué es adorar. Fíjense aquí en el numeral 2096, dice, la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Dice, adorar a Dios es reconocerle como Dios. Entonces, si me regreso al diccionario, cuando yo digo adorar y empiezo a tener diálogos en la apologética con este término, yo me estoy refiriendo al primero, ¿no? A algo que considero de naturaleza divina. Cuando yo dialogue con un hermano, le debo aclarar eso. Y debo decirle, yo no me refiero a los demás significados, ¿eh? Cuando yo te diga adorar, yo me refiero al primero. A los demás me voy a referir al término veneración, ¿no? Para que no haya malos entendidos. Dice, ¿qué decimos cuando le reconocemos como Dios? Dice, como creador, como salvador y dueño, dice. Dueño de todo lo que existe como amor, como amor infinito y misericordioso, dice. Y ahí pone un ejemplo, ¿no? Del Deuteronomio muy popular, dice, el Deuteronomio 6:13, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Fíjense, no olviden esa cita, porque ahorita más adelante la vamos a ver.
Por ejemplo, aquí el catecismo cita esta versión de la Biblia donde dice, solo a él le darás culto. A nadie más le darás culto, solo a él. Entonces, ¿por qué los católicos se sacan esa de decir que tenemos el culto de la tría, de adoración, ¿no? El de Dios y el culto de María y el culto de los santos. Y nada más hay que darle culto a Dios, no a los demás. Bueno, lo vamos a ver y vamos a aclarar eso. Entonces, porque aquí podría decir un protestante, aquí se están contradiciendo el catecismo. Fíjense, en el siguiente numeral dice, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. Y bueno, aquí por un ejemplo de María, como en el Magnificat, dice, la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Entonces aquí adorar, dice, es alabarlo. Entonces, si yo digo que alabo a María, lo estoy adorando, ¿no? Va a decir un protestante eso, ¿no? Va a decir, es que no puedes alabar a alguien porque alguien más porque solo se le alaba a Dios. Bueno, eso para empezar es falso, ¿no? En 1 Corintios 11:2 dice San Pablo, yo los alabo a los corintios, los alabo, así les dice, por retener la doctrina, ¿no? Y después San Pablo incluso dice que él merecía alabanza, ¿no? En otra cita que más adelante la podemos ver. Entonces tampoco, o sea, miren, aquí va a depender qué palabra originalmente se usó en el texto y se tradujo como alabar, ¿no? Eso también tenemos que ser cuidadosos. Entonces, dense cuenta que aquí en realidad el tema o los malos entendidos son en el significado de las palabras que vamos a usar para el diálogo y la otra es cómo se tradujeron, ¿no? Del original. Entonces, bueno, parece un tema más complejo, ¿no? Pero si nosotros aclaramos de un principio, adorar es esto y alabar es esto, ¿no? Venerar es esto, ídolo es esto, ya podemos dialogar de una manera más clara acerca de la idolatría. Por eso el padre Amatulia en su libro del diálogo con los protestantes dice, adorar es reconocer a alguien o algo como ser supremo. O sea, en resumen es eso. Yo adoro algo es porque lo reconozco como Dios. A pesar de que adorar tenga otros significados dentro de nuestro idioma, ¿no? Digo, quitando esas excepciones.